Es una de las oraciones más conocidas de la historia, pero también una de las menos comprendidas. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Nos encontramos en la serie de estudios del Evangelio de Lucas, la oración de los discípulos, y hoy llegamos a una frase clave del famoso Padre Nuestro. Aunque muchos la repiten de memoria, pocos se detienen a considerar su verdadero significado. ¿Qué quiso enseñar Jesús al decir, santificado sea tu nombre? Esta sencilla expresión encierra una prioridad divina que podría transformar no solo nuestra vida de oración, sino también nuestra manera de vivir. Le invitamos a escuchar esta lección titulada Santificando el Nombre de Dios. Acabamos de comenzar nuestro estudio sobre la oración, conocida como el Padre Nuestro, y que estamos llamando la oración de los discípulos. Una de las cosas que hice en preparación de esta serie de estudios fue comprar unos 6 o 7 libros sobre este pasaje y así profundizar en mi propio entendimiento. Y uno de los libros que compré fue un comentario publicado hace poco sobre el Evangelio de Lucas, escrito por R.C. Sproul. Creo que fue el último comentario que escribió antes de partir a la presencia del Señor. Y él comienza el capítulo sobre este pasaje con una historia que dice así. Su nombre era Pedro. Tenía una barbería en un pequeño pueblo. Una tarde, se abrió la puerta del local y entró un criminal. Era un hombre buscado por las autoridades, vivo o muerto. Se había ofrecido una gran recompensa por su captura. El criminal le pidió al barbero un corte y un afeitado, así que Pedro enjabonó su rostro y cuello, afiló su navaja y movió la hoja hacia el cuello del hombre. Pedro sabía que bastaba con aplicar un poco más de presión para matar a ese hombre y reclamar su recompensa. Pero ¿sabe qué? Lo último que Pedro pensaba hacer era matar a ese criminal, porque aunque ese hombre era buscado por líderes civiles y la iglesia, resultaba ser su amigo y héroe de la fe. Ese criminal sentado en su silla era el reformador Martín Lutero. Su crimen, denunciar a la Iglesia Católica de corromperse y alejarse del Evangelio. Mientras lo afeitaba, Pedro aprovechó la oportunidad y le hizo una pregunta espiritual. Sabía que Lutero no solo era un brillante teólogo y un valiente reformador, sino también un hombre de oración. Así que, mientras conversaban aquella tarde, le dijo, «Doctor Lutero, ¿podría enseñarme a orar?» Lutero le respondió a Pedro, el barbero de Wittenberg, Alemania, «Por supuesto, te enseñaré sobre este asunto de la oración». Después de su corte y afeitado, Lutero se fue a su estudio y escribió una lección, no para el mundo, aunque eventualmente sería publicada, sino para Pedro, su barbero. Y él tituló su pequeño libro, Una manera sencilla de orar. Lo único que hizo Lutero fue explicar cada frase de esta oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro. Porque sabe que no existe forma más clara ni más profunda de aprender a orar que a través de las palabras que salieron de los labios del Hijo de Dios. Todo lo que necesitamos para orar bien ya está en las palabras de la Escritura. Me llamó la atención que Pedro, el barbero, tenía algo en común con Pedro, el apóstol, y con los demás discípulos también. Y es que él reconoció que necesitaba aprender a orar. Y la verdad es que nosotros a menudo nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo debemos orar? ¿Qué clase de oración llega al trono de Dios? ¿Qué tipo de oración es verdaderamente significativa? ¿Por qué cosas debemos orar? ¿Y por dónde siquiera empezamos? Y mire, esas preguntas son extremadamente importantes. Así que volvamos a la respuesta que Jesús les dio a sus discípulos y a nosotros
registrada en el Evangelio según Lucas, capítulo 11. En nuestro estudio anterior aprendimos que se comienza a orar de una manera muy sencilla, pero a la vez profunda, al dirigirse a Dios como Padre, tal como dice el versículo 2. Y esa palabra inicial literalmente abre la puerta. Y es que si Él es tu Padre, entonces puedes entrar en su presencia cada vez que lo desees. Y puedes llamarlo Padre porque has recibido a su Hijo, el Señor Jesucristo, como tu Salvador personal. Gracias a Jesús, tienes acceso para entrar con confianza a la misma presencia de Dios Padre, como dice Hebreos 4:16. Jesús lo dejó completamente claro cuando dijo: «Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. El Hijo de Dios es el mediador entre la humanidad y el trono de Dios, como dice 1 Timoteo 2:5. Él es el único puente, la única vía segura, la única voz autorizada que puede representarnos ante el Padre. Recuerdo haber asistido hace mucho tiempo a un evento en el centro de la ciudad donde se habían reunido pastores para orar. Me habían invitado a dirigir una oración desde el micrófono. Venía llegando un poco atrasado y mientras subía al escenario vi a varios pastores reunidos en un círculo y estaban debatiendo si debían orar en el nombre de Jesús o no por temor a ofender a alguien. Y eso fue hace 30 años. Desde entonces no me he juntado con ellos otra vez porque ni siquiera saben a quién están orando. Ahora, cuando me tocó pasar al micrófono, oré en el nombre de Jesús, por medio de Jesús y para la gloria del nombre de Jesús. Amén. Para que nadie lo pudiera ignorar. Porque nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y este es el punto, querido oyente, lo llamamos Padre. Es decir, la oración es solo para miembros de la familia, o para aquellos que claman a Cristo para ser parte de su familia. Y cuando tienes a Cristo, recibes la llave maestra para entrar a la presencia del Padre. Y la buena noticia es que, como creyente, la oración no es una recompensa reservada para los miembros de la familia que tienen todo en orden. Mire, ya sea que esté en la cima de la montaña en su caminar cristiano o esté atravesando un valle de desesperación, la oración no está reservada para los cristianos exitosos, entre comillas. Está disponible para cristianos que están luchando también. Y eso es porque la oración no se basa en una recompensa, sino en una relación. Cuando oras, estás hablando con un miembro de la familia. Y eso no cambia. Él es tu Padre. Y tú eres su Hijo. A los que reciben a Jesús, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no pase por alto esa primera palabra. De hecho, todo lo que sigue en esta oración depende del hecho de que Él sea tu Padre. Ahora, permítame mencionar que Jesús no nos dio esta oración para que simplemente la repitiéramos mecánicamente. Y es cierto que la Iglesia ha repetido esta oración durante 2000 años ya, tanto en reuniones como en privado, y no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en citarla. Al fin y al cabo, es parte de la Escritura, directamente de la enseñanza de Jesús. Pero Jesús, en esencia, les está enseñando a sus discípulos, cuando oren, digan algo como esto, o sea, usen esto como un modelo. Y me encanta el hecho de que esta oración sea lo suficientemente sencilla para un nuevo creyente. Es tan clara que incluso un niño puede repetirla. Los niños necesitan aprender a orar. Y si algún día quiere que memoricen una oración como guía, esta es inspirada. Y es mucho mejor que, Señor, bendice este manjar y que haya postre al terminar. Recitábamos esa oración de broma con mis hermanos cuando éramos niños. El Señor sí que tuvo paciencia con nosotros. Pero el punto es este, querido oyente. Recuerde que Jesús no les está dando a sus discípulos algo para memorizar, sino algo para imitar.
El Señor ya enseñó esta oración modelo a las multitudes en Mateo capítulo 6, y ahora está enseñando una versión más corta solo a sus discípulos, aquí en Lucas capítulo 11. Si combinamos ambos pasajes, que es lo que haremos en nuestro estudio, llegamos al mismo patrón. La oración comienza diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos, como añade Mateo, santificado sea tu nombre. Ahora bien, la palabra santificado no es precisamente una palabra que usemos todos los días. Santificado rara vez aparece en nuestra conversación diaria, pero es crucial que la entendamos. La palabra santificado viene del verbo griego hagiazo, que significa apartado, tratado como especial, sagrado. La forma sustantiva, hagios, se traduce como santo. Y eso es lo que los serafines, ese grupo de ángeles, repite delante del trono de Dios, santo, santo, santo. O sea, lo que el Señor está haciendo aquí es enseñarnos a decir en la tierra lo mismo que los ángeles no dejan de proclamar en el cielo. Santo, santo, santo. Así es la alabanza constante en la presencia del Señor por quién es Él. Santificado, santo es su nombre. Pero esto hace referencia a más que simplemente un nombre propio, porque, como verá, en aquellos tiempos, el nombre de alguien era mucho más que un simple nombre, una simple palabra para distinguir a una persona de otra. Nosotros solemos elegir el nombre de nuestros hijos porque suena bien con el apellido, porque rima con el de sus hermanos, porque queremos honrar a algún familiar. Pero en la cultura judía, el nombre era una referencia al carácter, a la reputación que esperaban de ese niño. O sea, quién era esa persona y el nombre con que se le llamaba debían llegar a ser el mismo. Así que un nombre era una referencia a una reputación. Y en realidad seguimos usando esa misma idea hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuando decimos que alguien tiene un buen nombre en la comunidad. Ahora no estamos diciendo que Carlos o Ana sean nombres bonitos, sino que su reputación, su carácter, su forma de trabajar, su integridad, su forma de conducirse, todo eso es bueno. Entonces, en estas primeras palabras del versículo 2, se demuestra respeto, reverencia, asombro, gratitud por la persona de Dios Padre. Su nombre debe ser santificado, tratado como sagrado, porque su nombre representa todo lo que Él es por naturaleza. Él es completamente santo, eterna y asombrosamente y gloriosamente santo. Querido oyente, la oración que logra pasar del techo de su sala de estar o de la cúpula de una catedral es la oración que reconoce cuán grande es Dios. Comenzamos contemplando con reverencia a nuestro Señor. Exaltamos su nombre porque es digno, porque es soberano, porque Él es santo. Por eso la oración es tan alentadora. Nos reconecta con la gloria de Dios. Este Dios creador que llevó a Job a dar un recorrido por su creación, y en los capítulos finales de ese libro leemos que solo el Señor crea cada amanecer, ordena el movimiento de cada planeta, puso los cimientos de la tierra y determinó sus medidas, diseñó el reino animal con sus instintos y su belleza, controla las corrientes del mar, los límites del océano, conoce dónde vive la luz y por dónde viene el viento, y dirige las nubes, desplegó los cielos, está rodeado de majestad y dignidad y esplendor y gloria. Este es el Dios que el salmista describe con asombro al decir, «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites?» Salmo 8, 1 y 3. Este es el Dios del que el profeta Isaías dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Isaías 40, 13. Y el apóstol Pablo,
al considerar la obra redentora y el plan eterno de Dios, estalla en adoración y dice: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Romanos 11:33. No es de sorprender que las únicas palabras que pueden salir de los labios de los ángeles que están cerca del trono de Dios y que nunca dejan de decirlo sean santo, santo, santo. Y tú, querido creyente, tú estás hablando con ese Dios. Estamos aprendiendo que la oración comienza con una comprensión profunda de que el Dios que nos salvó, que nos ama, que nos guía, que nos llama a sus hijos y nos permite, e incluso nos invita a llamarlo nuestro Padre, ese Dios es infinitamente grande. Él está en su trono eterno y nosotros estamos a sus pies. El teólogo J. I. Packer escribió que este tipo de oración es la que ha comprendido la grandeza de Dios. Padre, santificado sea tu nombre. Continuando, me gustaría señalar que, aunque esta frase suena como una declaración, santificado sea tu nombre, en realidad es la primera petición que encontramos en esta oración. El Evangelio de Mateo incluye 6 peticiones, mientras que Lucas tiene solo 5. En el idioma original, el verbo santificado sea es un imperativo pasivo. Y estoy seguro de que eso es lo más emocionante que ha escuchado en todo el día, ¿no? Pero fuera de broma, esto implica 2 cosas muy importantes. Y es porque este verbo puede interpretarse como un pasivo divino, lo que significa que estamos pidiéndole a Dios que Él mismo dé a conocer su nombre en el mundo tal como realmente es. Dicho de otra manera, no es algo que hacemos nosotros, sino algo que Dios hace. Entonces estamos rogando que Él lleve a cabo esa acción. Padre, consagra tu nombre. Haz que tu nombre sea reconocido como santo y sagrado en el mundo de hoy. Glorifica tu nombre como solo tú puedes hacerlo. Esa es la misma intención que vemos en la oración de Jesús antes de ir a la cruz. Padre, glorifica tu nombre. Juan 12:28. Y el Padre responde desde el cielo con una voz audible: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y querido oyente, ¿no es eso lo que anhelamos? Nuestro mundo desacredita el carácter de Dios, se burla del Evangelio. Nuestro mundo niega el poder de Dios como creador y se niega a darle gracias. Nuestro mundo desafía su autoridad moral, ridiculiza su palabra. ¿No oramos nosotros pidiéndole a Dios que haga algo para que su nombre sea reverenciado por encima de todos? ¿No clamamos por nuestros amigos no creyentes, familiares o compañeros de trabajo diciendo: Señor, muéstrales quién eres en verdad, abre sus ojos para que vean la gloria de tu carácter, la hermosura de tu santidad? Sí, podemos y debemos orar: Dios, que tu nombre sea santificado allá afuera en el mundo. Pero ¿sabe qué? Eso no es todo. De hecho, el mundo incrédulo ni siquiera se menciona en esta oración. Los discípulos están orando para que el nombre de Dios les sea revelado a ellos, que sea reverenciado por ellos y reflejado a través de ellos. En otras palabras, y preste mucha atención a lo siguiente, esta petición tiene una dimensión personal. O sea, no solo deseamos que el mundo vea a Dios como santo, anhelamos vivir de tal manera que nuestras vidas sean evidencia de esa santidad. Entonces, podríamos entender también esta afirmación inicial de la siguiente manera: Padre, quiero que mi vida proteja la reputación de tu nombre. Es una petición que implica un compromiso. No es solo un deseo pasivo, sino una súplica activa. Ayúdame, Señor, a vivir de tal forma que tu nombre
no sea deshonrado por mi conducta. Como dijo un autor, quiero hacer pública tu gloria. Dicho de otra manera, el grado en que la gloria de Dios se manifiesta en la tierra depende de cómo nos conduzcamos como sus hijos. Ahora, no me malinterprete, eso no significa que la gloria de Dios depende de nosotros. Dios es glorioso en sí mismo por toda la eternidad, pero sí significa que nosotros somos sus representantes ante el mundo. Como dijo el apóstol Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, 2 Corintios 5:20. Es decir, la forma en que el mundo conoce, interpreta o rechaza a Dios muchas veces está conectada con la manera en que lo representamos. Querido creyente, nuestro testimonio afecta la percepción que otros tienen de Dios. Jesús lo expresó con claridad. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Nuestra vida debe reflejar el carácter santo de nuestro Dios y mostrarle así al mundo cómo es Él, y así santificar su nombre. Mire, la verdad es que resulta mucho más fácil orar, Señor, muéstrales a los incrédulos allá afuera quién eres tú realmente, que orar así, Señor, usa mi vida para mostrarles quién tú eres. Padre, santificado sea tu nombre, es otra forma de decir, Padre, haz mi vida santa en lo secreto para poder reflejar tu santidad en público. Soy tu hijo. Ayúdame, por favor, a vivir de tal manera que nadie allá afuera se sorprenda al descubrir que tú eres mi Padre. Esa es la oración de alguien que no solo quiere ver el nombre de Dios exaltado, sino que está dispuesto a asumir el costo de representarlo con fidelidad. Los discípulos debían vivir conscientes de que la reputación de Dios estaba en juego, y eso sigue siendo cierto hoy. Mira, la reputación de Dios en el mundo no es mejor que tu propia reputación. De hecho, tu reputación define en gran manera la reputación que Dios tendrá en tu círculo de influencia. Si tú eres vulgar, entonces tus conocidos creerán que a Dios no le importa la pureza. Si eres inmoral, pensarán que a Él no le importa la moralidad. Si eres holgazán o perezoso, pensarán que Dios no es muy confiable. Si eres áspero o cruel, pensarán que Dios es vengativo. Si eres mentiroso, creerán que a Él no le importa la verdad. Si vives preocupado por el mundo, pensarán que Él no es todopoderoso. Si estás ansioso por el futuro, darás a entender que Él no tiene el control después de todo. Querido oyente, su reputación está en juego. Así que debemos vivir de tal manera que su santo nombre no se vea arrastrado por el polvo, que no hagamos que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 2:24. Porque estamos predicando una cosa con nuestros labios, pero viviendo algo diferente. Orar, Padre, santificado sea tu nombre, es una petición que cada creyente debe responder. Y será respondida por creyentes que acepten la responsabilidad de representar bien el nombre de Dios. Desde 1905, la empresa Hebrew National, literalmente Nacional Hebrea, ha producido salchichas y otros embutidos bajo la supervisión de rabinos, siguiendo normas kosher. Fue fundada por un inmigrante judío ruso que se hizo famoso por la calidad de sus productos, ya que él seguía estándares aún más altos que los exigidos por la ley. Recuerdo que años atrás mi esposa trajo a casa un paquete de este producto por primera vez, y mientras cenábamos me dijo, escucha esto, y leyó en voz alta una frase del envoltorio que se convirtió en el lema de esta empresa,
y decía, nosotros respondemos a una autoridad superior. Pensé que sería una gran ilustración para un sermón, así que le dije, déjame guardar el paquete. Ella ya está acostumbrada a ese tipo de peticiones extrañas, así que me lo dio sin problemas. Ahora, desde entonces, en los años 80, la empresa fue vendida y el empaque ha cambiado un poco, pero en ese momento anoté lo que decía en la parte de atrás del paquete y decía lo siguiente. La palabra kosher literalmente significa apto para comer. Nuestra empresa sigue estrictamente las leyes dietéticas bíblicas, utiliza solo ciertos cortes de carne vacuna kosher y cumple con los estándares más altos. Kosher representa calidad y excelencia. Nosotros respondemos a una autoridad superior. Querido oyente, imagínese una empresa tan convencida de que rinde cuentas a una autoridad más alta, que eso define por completo cómo elaboran una salchicha. Imagínese ahora si los cristianos viviéramos con ese mismo lema grabado sobre nuestras vidas. Respondemos a una autoridad superior. Seguimos un estándar bíblico. Nuestra vida estará marcada por la calidad y la integridad. Esa es exactamente la clase de compromiso que usted y yo estamos haciendo si nos atrevemos a orar esas 5 palabras iniciales. Padre, santificado sea tu nombre. Haz que tu nombre sea reverenciado a través de mi vida hoy. Padre, aceptaré la responsabilidad de proteger tu reputación hoy. Que toda mi vida demuestre que respondo a una autoridad superior, que esté marcada por la excelencia y la bondad. ¿Por qué? Para poder ser parte de la respuesta a esta oración, para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Qué importante es recordar que nuestras oraciones no solo revelan lo que valoramos, sino también a quienes representamos. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. El programa de hoy se tituló Santificando el Nombre de Dios, parte de nuestra serie de estudios en el Evangelio de Lucas, la oración de los discípulos. Si quisiera conocer más de este ministerio o explorar los recursos gratuitos que tenemos disponibles, lo invitamos a visitar nuestra página web sabiduriainternacional.org. Allí encontrará estudios bíblicos, series completas, artículos devocionales y mucho más. Soy Hugo Zúñiga y nos encontramos en el próximo programa de Sabiduría para el Corazón. Bendiciones.